ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto, pero enorme, compartir con ustedes esta horita por emisora del sur desde Montevideo, Uruguay. Y bueno, como lo decía don Nicolás Guillén, aquí suena mucho la guitarra. Los lunes, porque es el homenaje a don Abel Carlevaro. ¿Cómo anda, maestro Alfredo Escande? ¿Qué tal, Numa? Muy bien, contento como cada semana. Sí. Cada semana que se abre el lunes con este homenaje al centenario de don Abel Carlevaro y que después sigue los miércoles. Guitarra. Mucha guitarra, qué lindo. Y contento, muchos mensajes. Muchos mensajes también que ya vamos a leer, pero contento también porque, bueno, sigue en marcha la preparación en realidad el gran homenaje. A lo largo de todo el año se ha venido realizando no solamente nuestro programa de lunes a lunes, sino además el ciclo de conciertos guitarras en el auditorio, claro, con un concierto cada mes en homenaje al centenario del maestro Carlevaro, y se está preparando ya ese gran concierto del propio 16 de diciembre, ¿no? El viernes 16 de diciembre va a haber un concierto en el auditorio Adelarreta, el auditorio del Sodre, probablemente sea en la sala Hugo Balso, pero todavía están por definirse los detalles. Claro. La buena noticia que tengo es que ese mismo día, temprano, seguramente quizás sobre el mediodía, todo detalles también a programarse todavía, pero se va finalmente a descubrir la placa en el monumento, la placa indicando, ¿no? Que el monumento. ¿Qué significa? Carlevaro, ¿qué significa? Claro, allí con un texto, un breve resumen de quién fue el maestro Carlevaro, homenajeado en ese monumento allí en la Rambla de Montevideo. Así que todo viene muy bien encaminado. Además, esta semana que pasó se produjeron esos conciertos en Polonia. El homenaje ha sido a nivel mundial. El homenaje ha sido a nivel mundial. Yo hoy estaba preparando justamente un listado de los homenajes que ya se han hecho en distintas partes y el concurso en Bolivia, festivales en Brasil, tanto en Porto Alegre como en Campo Grande, estas ejecuciones del concierto del Plata en su versión guitarra y clave en Polonia con Daniel Wolf y Laura de Armas, Daniel Wolf tocando los preludios americanos también allí en Polonia. Después vamos a hablar un poco más de Daniel Wolf porque lo hemos mencionado mucho estos días y yo quiero contar algunas cosas de él. El concierto del Plata también en la versión quinteto para guitarra y cuarteto de cuerdas, que lo tocó Daniel Wolf en el Festival de Porto Alegre, que lo tocó Isabel Sievers, la guitarrista argentina, en Buenos Aires, y lo tocó en Austria. Qué bárbaro. Bueno, y ahora en Buenos Aires se inician estas jornadas carlevarianas, que van a tener una instancia el próximo fin de semana, sábado y domingo, en la que voy a tener el honor de participar, dando un curso el día sábado 5, de 15 a 19,
es un cursillo específicamente sobre el uso de los cuadernos de la serie didáctica y sobre los preludios americanos de Abel Carlevaro. Esto se va a hacer en el taller de Gabriel Pérsico y Silvia Fernández. Los teléfonos para tener los informes son el 4786-2075 de Buenos Aires. Desde otra parte de Argentina hay que anteponerle el 011. Y el 4786-1356 de ahí de Buenos Aires. Vamos a repetirlo porque Sí. la gente a veces no Los está preparada. argentinos Sí. que estén en Buenos Aires o en otras partes de Argentina, números telefónicos de Buenos Aires 4786-2075 y 4786-1356. Ahí está. Y también por mail guitarrasmagistrales, todo junto, @gmail.com. Eso por informes sobre ese cursillo que yo voy a dar el sábado 5 de 15 a 19. Al día siguiente, el domingo 6, a las 17 horas en la sala Guastavino del Centro Nacional de Música, en la calle México 564 de Buenos Aires, actividad con entrada libre y gratuita. Allí se va a hacer la presentación del libro Mi guitarra y mi mundo de Abel Carlevaro por la editorial Barri, y yo voy a dar allí una conferencia titulada Vigencia de Abel Carlevaro a 100 años de su nacimiento. Eso, la primera instancia de esas jornadas carlevarianas que se van a producir en Buenos Aires, porque después en diciembre en el Centro Cultural Kirchner, los días 14, 15 y 16, va a haber el 14 concierto de apertura por Eduardo Fernández, el día jueves 15 clase magistral de Eduardo Fernández de 15 a 19 y concierto de Silvana Saldaña y Javier Bravo, guitarristas argentinos, a la hora 20, y el viernes 16, el mismo día del centenario de Carlevaro, a la hora 17 concierto del guitarrista argentino Jorge Santos y a la hora 20 concierto para guitarra y clave de Abel Carlevaro, interpretado por Silvia Fernández en guitarra y Federico Ciancio en clave. Todo esto en Buenos Aires. En el ciclo de esas jornadas carlevarianas, homenaje a Abel Carlevaro en el centenario de su nacimiento. Bárbaro. Han sonado los celulares. A mí me dio un ataque de estornudo en el medio de esta y usted hablaba y me miraba. Yo tenía que hablar y seguir hablando y dando las Bueno, pero lo que sí... Pero qué interesante, ¿no? Qué interesante. Hay mucha actividad, mucho movimiento. Vamos a... Tú me decías de los mensajes. Vamos a leer los mensajes que llegaron con respecto al programa de la semana pasada, claro, en el que pasamos la grabación aquella en el Cabildo de Montevideo del concierto del Plata interpretado por Daniel Wolf y Laura de Armas. Pues nos escribieron Daniel Wolf y Laura de Armas desde Polonia. Daniel Wolf dijo, anunciando además que, dice, ya lo dijimos, mañana tendré el honor de tocar esa obra con Laura de Armas en Katowice y el viernes, o sea, el 28, la tocaremos en Cracovia. Dice, en los dos conciertos también tocaré sus preludios americanos. Laura de Armas escribió, qué bueno, señor Escande, emocionante por demás. Los dos. Y después ya vi fotos en Facebook de del concierto, de los dos conciertos. Muy lindo todo eso. Bueno, Alejandro García Ramírez, desde Colombia. Dice, este material vale oro, hermosura total. Tanto que aprender de este gran maestro, como lo es Abel Carlevaro. Dice, un agradecimiento muy especial al maestro que me ha formado, mi maestro Mario José Agudelo López, el cual me enseñó sus libros de la serie didáctica, la posición al sentarme y colocar la guitarra, los traslados de la mano izquierda en el diapasón. Qué bárbaro. Dice Alejandro García Ramírez, el libro Exposición de la teoría instrumental es una joya, lo he leído una y otra vez, muy educativo, una maravilla. Con respecto a este programa cabe destacar que me encanta, un deleite para los oídos, divinos programas sobre el centenario de este genio, un fraternal abrazo para usted, Alfredo Escande, y otro para el maestro Héctor Numa Moraes. Este es desde Colombia. Y Roberto Núñez, también desde Colombia, excelente programación, me encantaron las interpretaciones del maestro Abel Carlevaro, muchas gracias por compartir este interesante material y enseñanzas. Saludos y un abrazo, guitarreros de Barranquilla, Colombia. Qué bárbaro. Y no se extrañe, también nos escribió Thanos Cala. Sí. Dice, muchas gracias, maestros, por esta maravillosa conjunción, la guitarra y el clave. Claro. Un agradecimiento por la difusión de este material tan raro y precioso. Un abrazo fuerte desde Atenas. Y Eduardo Garrido desde México, qué gozada de programa, querido Alfredo. Ignoraba que del concierto del Plata, el cual nunca había escuchado, también existía una versión para guitarra y clave.
junto con el Preludio y la Sonata de Ponce, el dúo concertante de Dodson, Alias de Petrassi, Insieme de Duarte, unas piezas de Lauro muy desconocidas y alguna que otra más, debe ser de las pocas obras importantes para esta rara combinación. La grabación es sin duda un referente histórico y el audio es de una gran calidad. Cada semana se superan, queridos. Un abrazo enorme a ambos desde México City. Un gran abrazo. Qué lindo. Bueno, muchos saludos para todos y Para muchas todos, gracias por claro. mandarnos tanto. Bueno, y nosotros vamos a seguir compartiendo hoy ese concierto del cual hace muy poquito apareciera aquí en los archivos de la radio, en la versión grabada, ese concierto dado por Carlos Levaro en el estudio auditorio del Sodre el 29 de julio de 1960. Allí él estaba presentando en vivo muchos materiales de los 2 primeros discos long play que había grabado para el sello Antar Telefunken. Claro. Nosotros escuchamos hace 2 semanas algunas de esas cosas y sí. vamos a ir escuchando ahora algunas otras. Algunas están en los discos y otras no lo están y no aparecieron en otros discos y otras aparecieron posteriormente. Y nuestro agradecimiento a Fabricia Marán, que fue quien lo descubrió. Claro, exactamente. Un abrazo enorme para ella. Bueno, vamos a escuchar este breve preludio original para laúd de Johann Sebastian Bach, el que lleva el índice BWV 999 por Abel Carlevaro en vivo en el estudio auditorio del Sodre, 1960. Qué lindo. Qué versión de ese preludio tan famoso, ¿no? Es claro, porque nosotros incluso lo hemos escuchado acá, proveniente del disco. Claro. Pero esto es en vivo, en el estudio auditorio del Sodre, el 29 de julio de 1960. Y hay un mensaje de Mira tú, México. una de esas cosas que sonaba mientras estaba leyendo los mensajes anteriores. Yusei Emanuel Cabrera, desde México, me dice: buenas tardes, maestro, ya estoy listo para escuchar el programa, que es como una masterclass, desde México. Dice. Qué lindo. Aquí también nos estamos preparando para celebrar el Día de Muertos. El 2 de noviembre. Muchos saludos y sigan adelante con cada emisión que nos ofrecen, que es como un tesoro. Qué Un bárbaro. gran abrazo para Yusei Sí, Emanuel Cabrera, que nos está escuchando en directo desde México. Pero un gran Qué abrazo. lindo. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, nos da tiempo, sí. Vamos a escuchar, porque estas 2 obras en realidad fueron tocadas una a continuación de la otra, Claro. ese preludio que acabamos de oír y la zarabanda BWV 997 de propio Bach, Claro. por Abel Carlevaro en vivo allí en el estudio auditorio del Sodre. Vamos a escuchar.
Qué maravilla. Esto era la Sarabanda BW997 de Bach por Abel Carlevaro en vivo en el estudio auditorio del Sodre el 29 de julio de 1960. Como decían los periodistas, que el otro día leímos algunas críticas sí, de las los reseñas, claro. Habían ruidos de fondo, ¿no? Había ruidos de fondo, así, puertas que se cerraban. Sí. Incluso en algunas de las otras cosas que vamos a escuchar hoy se oyen voces también. Claro. Que eso lo criticaban los periodistas, de que no podía ser. Claro, claro. Imagínate lo que significa estar tocando esas cosas y que estén sucediendo esas cosas. Después de la pausa te voy a contar una anécdota que me contó Carlevaro de algo que le pasó en un concierto en Porto Alegre. Que vamos a hablar de Daniel Wolf después. Bueno, te voy a contar. Vamos a la primera pausa en la tarde del sur, 099-345-170, nuestro celular, 2915-1290, el número de línea. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Transmitiendo en el mes del 10º aniversario del relanzamiento de RNU. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Dieguito Rodríguez está en los controles. Y cuénteme esa anécdota. Esto me lo contó Carlevaro. Fue durante alguno de sus conciertos, yo creo que fue en Porto Alegre, era en Brasil. Yo sé que era en Brasil y debe haber sido antes de la década del 70. Es decir, él me lo contaba como que hacía ya un tiempo que le había sucedido, ¿no? Parece que estaba en el camarín y tenía un poco de frío en las manos. Y siempre tenía temor de que las manos se le enfriaran, ¿no? Entonces, allí había un empleado del teatro y le dijo, ¿usted quiere tomar algo? ¿Quiere que le traiga un café? Sí, como no, dijo, por favor, tráigame un café, dijo Carlevaro. Bueno, pero pasó un rato y ya lo llamaron a escena, el café no había llegado. Y bueno, el café no llegó. Y el café no llegó. Entonces fue al escenario y se puso a tocar. Y dice que tocó la primera pieza, lo aplaudieron. Cuando está tocando la segunda pieza, él empezó a tener noción, él estaba concentrado, ¿no? Mirando su mano izquierda y todo, pero empezó a tener noción de que había un movimiento entre bambalinas. Y en determinado momento levantó la vista y ve al hombre aquel que le hacía señas con una mano, como bien dice adiós, ¿no? Hacía señas con la mano y le señalaba en la otra mano que tenía la taza de café. Menos mal que no entró y le dijo, el café, por favor, en el medio de una obra. Que además muy caliente ya no iba a estar. No, claro. Así que bueno, me imagino que frente a eso, estas otras distracciones de los ruidos de los portales, claro. Seguramente. Claro. Pero nosotros hablamos de Daniel Wolf, que acaba de homenajear a Carlevaro en Porto Alegre, en el Festival Internacional, donde tocó el quinteto y tocó los preludios americanos, y ahora en Polonia, donde tocó con Laura de Armas el concierto para guitarra y clave, y donde volvió a tocar los preludios americanos. Él estudió con Carlevaro allá por fin de los años 80, por allí, o mediados fines de los 80. Él nació en el año 1967. Cuando todavía estaba terminando el liceo, vino a Montevideo porque ya había oído hablar de Carlevaro y vino a tratar de conocerlo y de arreglar para tomar clases con él. Y él lo cuenta, cuando falleció Carlevaro, él escribió un artículo en una revista norteamericana, Soundboard, y yo le pedí permiso a él y lo incluí su testimonio en el libro, ¿no? Y aquí voy a leer algunos fragmentos porque es muy lindo. Dice, durante mis vacaciones de invierno hice un viaje hasta Montevideo para conocer la ciudad, visitar la universidad local y, lo más importante, conocer a Carlevaro y averiguar sobre la posibilidad de estudiar con él. El mismo día que llegué a Montevideo lo llamé por teléfono y le pedí una entrevista. Me dijo que estaba a punto de viajar a Europa y que por lo tanto no tendría tiempo libre hasta su retorno al Uruguay el mes siguiente. Yo insistí explicándole que había venido desde Brasil expresamente para conocerlo. El maestro, gentil como siempre lo fue, hizo una excepción y me pidió que fuera a su casa ese mismo día. Todavía recuerdo claramente cómo salí del hotel en el centro de la ciudad 2 horas antes del encuentro con Carlevaro. Yo tenía entonces solo 16 años y por lo tanto estaba naturalmente nervioso por el encuentro con tan eminente maestro. Es decir, que estamos hablando del año 1983-84.
Con la esperanza de controlar mi ansiedad, caminé lentamente durante las siguientes 2 horas a lo largo de la avenida 18 de Julio, hasta que llegué al domicilio del maestro. Carlevaro me recibió muy cordialmente, me preguntó por quiénes eran mis maestros anteriores, mis experiencias musicales y mis expectativas por una carrera artística. También me habló de sus proyectos presentes y futuros, como alguien que habla con un colega. Ese aspecto humilde de la personalidad de Carlevaro me impresionó profundamente y de inmediato me hizo sentir cómodo a pesar de las diferencias de edad y de nivel en cuanto al desarrollo musical. Finalmente me dijo que gustosamente me aceptaría como su discípulo. Acordamos que yo me instalaría en Montevideo unos meses más tarde en cuanto terminara mis estudios en el liceo. Me acuerdo que cuando me iba de su casa, bajando en el ascensor, celebraba con unos saltos de felicidad, aunque pronto me controlé, temeroso de hacerle algún daño a un ascensor que ya mostraba claros signos de edad. Al año siguiente me trasladé a Montevideo y me inscribí en el curso de guitarra de la Escuela Universitaria de Música en la clase de Eduardo Fernández. Al mismo tiempo que asistía a la universidad, durante los siguientes 3 años tuve clases semanales con Carlevaro. Aprendí muchísimo con él acerca de la guitarra y también de la música en general. Sin embargo, mis mayores reconocimientos son hacia el hombre Abel Carlevaro, siempre un verdadero gentleman. Discutimos largamente sobre temas de técnica e interpretación y su postura fue siempre la de alguien que está hablando con un colega, nunca demostrando estar en un nivel superior o tratando de imponer sus ideas a la fuerza. Aceptaba desacuerdos con sus preceptos, siempre que fueran el resultado de la reflexión y de subsecuentes confirmaciones prácticas. El respeto, cuidado y dedicación que siempre mostró hacia sus discípulos son hasta ahora fuertes referencias para mí e influyen positivamente en mi propio relacionamiento con mis colegas y alumnos. Qué va. Hasta en eso era su maestro. Después de finalizar mi estadía en Uruguay, encontré a Carlevaro en varias ocasiones. Todos mis posteriores viajes a Montevideo para tocar o para dar masterclasses invariablemente incluyeron una visita a mi antiguo maestro. Él siguió mostrándome su respeto y atención, a veces con pequeños gestos, como, por ejemplo, una llamada telefónica minutos antes de que yo subiera al escenario para dar un recital, deseándome buena suerte. También compartimos agradables momentos en encuentros sociales, como el casamiento de un amigo mío que también había sido discípulo del maestro. Carlevaro y su esposa estaban en la misma mesa que yo junto a otros discípulos suyos. Fue una velada muy disfrutable, llena de conversaciones animadas. Al final el maestro se unió a mí y a mis colegas en una ronda con un humor y una disposición impresionantes para su avanzada edad. La última vez que lo vi fue en 1999, cuando estuve en Montevideo para dar unos conciertos y dictar cursos en la universidad. Cuando llegué a su casa para una visita cordial, encontré al maestro preocupado por un problema. Había comprado recientemente una computadora y como todavía no había aprendido a usarla correctamente, estaba luchando con un procesador de textos mientras trataba de escribir el temario para un curso que estaba por dar en Alemania. De inmediato me ofrecí para ayudarlo y terminé enseñándole varios secretos, dice, sobre el manejo de una computadora que hoy en día parecen simples para muchos de nosotros, pero que entonces eran verdaderos misterios para Carlevaro. El maestro adquirió la actitud de un niño, desplegando alegría y placer ante cada nuevo truco que aprendía. Esa fue otra gran lección para mí, dice Daniel Wolf. Entre las muchas que aprendí del maestro, su deseo de aprender era constante, ya fuera dirigido a complejos conocimientos musicales o al uso de un simple procesador de texto. Al final de mi visita, en señal de gratitud, Carlevaro insistió en acompañarme hasta la calle en la entrada de su edificio. Esta vez parecía que era él quien deseaba saltar de alegría mientras el ascensor bajaba para celebrar por la adquisición de sus nuevas habilidades con la computadora. Qué bárbaro. Esto lo escribió Daniel Wolf para la revista Soundboard de Estados Unidos a raíz del fallecimiento de Carlevaro. Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, y vamos a escuchar ¿Cómo no? algo más de aquel concierto del año 1960, 29 de julio de 1960, en el Estudio Auditorio del Sodre. Ese Estudio Auditorio del Sodre que en el año 1971 Claro. se quemó. Se quemó. Se Sí, quemó. sí, sí, sí. Y recién volvió a ser reconstruido hace unos pocos años. Claro, ¿Eh? claro. Bueno, pues reconstruido. En realidad, Hecho de nuevo. Claro, hecho de nuevo y totalmente moderno, ¿no? Bueno, la Xenofón y la Civil, que nunca integraron ningún disco, de Carlos Felipe Emanuel Bach, el hijo, De Joan. uno de los hijos mayores, no el mayor de todos, 1714-1788, obra original para clave,
transcrita para la guitarra e interpretada por Abel Carlevaro en vivo. Qué bonito. Escuchemos. Qué preciosa obra, ¿no? Esto eran la Xenofón y la Civil de Carlos Felipe Manuel Bach, por Abel Carlevaro en el Estudio Auditorio del SOE del 29 de julio de 1960. Ahora, sucede algo extraño aquí, ¿no? Porque este era el final de la primera parte del concierto. Esto era la final de la primera parte del concierto. Se ve que
los aplausos fueron tan insistentes. En la grabación ahí se corta. Claro, y lo que me llegó a mí ya está separado en tracks, no es Claro, la toda cinta completa. la secuencia. Toda la secuencia. Porque él claro. toca de nuevo. Claro, toca la xenofón otra vez como un bis Bis en la, en mitad la del primera concierto. parte, en la primera mitad del concierto. Evidentemente obligado por el público. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, que deben haber sido tan insistentes los aplausos cuando terminó esto. Con esto cerraba la primera parte. Ujú. Y sin embargo aparece tocando de nuevo la civil, Ah, la segunda de ¿y las lo dos. vamos a escuchar? Y vamos a escucharlo. ¿Cómo no? A ver. Qué increíble, ¿no? Qué lindo. La civil, tocada una vez más por Carlevaro al terminar la primera parte de su concierto en el Estudio Auditorio del Sol el 29 de julio de 1960. Y ahí se escuchaban voces. Ahí se escuchaban Yo voces. me pregunto si no sería el del café. No. Una anticipación, ¿eh? Vamos a la segunda pausa en la tarde del sur. Diego Rodríguez está en los controles. Nuestro celular 099-345-170, 2915-1290, el número de línea. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM 1290 AM, y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy, 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Transmitiendo en el mes del 10º aniversario del relanzamiento de RNU. Seguimos, amigos, en la tarde del sur. Un cariño muy grande para Sarita, que llamó y bueno, está feliz de escuchar esta música. Qué bueno. Y tengo un mensaje aquí, mire, A ver. se adelantaron a nuestro querido amigo Thanos. Ah, mira. ¿En qué guitarra toca en este concierto? Pero no firmaron el mensaje. En el año 1960, Carlevaro todavía no tenía la Hauser, así que esta guitarra es la Santos Hernández, Ajá. que es la guitarra con la que grabó El primer disco. el segundo disco. Recordemos que, El primero. que en ¿verdad? el primero había usado la Vitone que había sido suya y que le prestó su Sí. amigo Segovia, Luis Segovia. Es verdad. Qué bárbaro. Bueno, continuamos. Bueno, ahora abriendo la segunda parte Nos de- venimos al Uruguay. Nos venimos al Uruguay. Claro, en la segunda parte del concierto, él incluyó obras de autores uruguayos y brasileños. Mira. Uruguayos y brasileños, porque incluyó obras de Eduardo Fabini, una obra de Eduardo Fabini arreglada por Atilio Rapat para la guitarra, 2 preludios suyos de Abel Carlevaro, y obras de Vila Lobos y de Camargo Guarnieri, el brasileño, que Claro. el Ponteio dedicado a Carlevaro, y alguna obra más. Pues vamos a
vamos a... ¿Qué grabó en los discos aquellos primeros? Que aparecieron en aquellos discos. Lo primero que vamos a escuchar es el Poncho, que no estaba en aquellos discos y que recién vino a grabar allá por el año 1998. Forma parte del disco en el cual están además los microestudios y algunas otras obras, es decir, todas obras de Carlevaro salvo el Poncho, que es de Eduardo Fabini con arreglo de Atilio Rapat. Está en el disco del sello Tacuabe, titulado Microestudios, justamente, y que salió en el año 1998. Pero esto, lo que vamos a escuchar nosotros, el Poncho de Eduardo Fabini, en transcripción de Rapat, es en vivo allí en el estudio Auditorio del Sodre. Carlevaro lo conoció a Fabini y lo trató. Quien primero le hizo conocer a Eduardo Fabini fue Martín Borda Pagola, el gran amigo de Barrios. ¿Sí? Que, digámoslo, ya lo hemos dicho aquí, ¿no? Eduardo Fabini fue amigo de Barrios e incluso tocaron juntos, dieron varios conciertos a dúo de violín y guitarra. Claro. Eduardo Fabini tocaba el violín y también tocaba la guitarra, es decir, como aficionado. Tocaba la guitarra como aficionado. Pero lo que me contó a mí Carlevaro de aquella primera vez que cuando conoció a Fabini, que Borda y Pagola lo llevó a lo de Fabini para que lo escuchara, para que Fabini escuchara a Carlevaro. Carlevaro era joven. Me imagino que fue un poco antes de que llegara a Segovia aquí, debe haber sido el año 35, 36 probablemente. Pero lo cierto es que lo que me contó Carlevaro es, dice, yo estaba tocando y me he dado cuenta que Fabini caminaba alrededor mío, pero sobre todo por atrás. Dice, y sentí que le comentaba a Borda y Pagola sobre el pulgar de la mano izquierda, cómo lo tenía suelto, es decir, que él no presionaba con el pulgar de la mano izquierda en todos sus traslados. Quiere decir que, fíjate tú, estamos hablando de cuando, antes incluso de que llegara a Segovia aquí, y mucho antes de que él imaginara que iba a elaborar una teoría instrumental o cosas por el estilo, ya usaba el pulgar de esa manera, con la mano totalmente flexible y por lo tanto sin presionar de más en las cuerdas y sin hacer esas fricciones. Claro. Y que a Fabini, que tocaba la guitarra y que además había visto tocar mucho a Barrio y qué sé yo, le llamaba la atención el pulgar de la mano izquierda, como estaba suelto, deslizándose detrás del brazo de la guitarra, ¿no? Claro. Sin presionar excesivamente. Bueno, vamos a escuchar bueno, y la otra anécdota que él me contaba con respecto a Fabini ya es más tarde, esta es por allá por el año 1943-44, que fue con Fabini a visitar a Segovia. Segovia estaba por irse de viaje. Y lo que me contó fue que Fabini le preguntó a Segovia a ver qué tal marchaba su discípulo, ¿no? Y Segovia le contestó, a Abel hay que dejarlo hacer sus cosas solo. Qué bárbaro. Qué cosa. Ese era el recuerdo que él tenía también de Eduardo Fabini. Bueno, vamos a escuchar el Poncho de Eduardo Fabini en transcripción para guitarra de Atilio Rapat. Después vamos a hablar de Rapat. Por Abel Carlevaro, en vivo en el estudio Auditorio del Sodre. Escuchemos.
El poncho de Fabini arreglado por Atilio Rapat. Arreglado por Atilio Rapat. Atilio Rapat, que fue muy amigo de Carlevaro, era mayor que Carlevaro. Había nacido en Montevideo el 3 de julio de 1905 y falleció el 17 de julio de 1988. Biglietti, por ejemplo, Cedar Biglietti dice, hablando en su libro Origen e Historia de la Guitarra, dice: hubo una época en que noche a noche se reunía con Carlevaro en base a una apuesta consistente en la obligación de tocar de memoria cada vez una pieza distinta. A cierta altura de esa competencia optaron porque cada cual le escribiera o transcribiera o transportara al otro, bajo ciertas condiciones, una determinada música para ser tocada la noche siguiente. Es decir, levantaron la apuesta todavía. Claro. Qué increíble. Bueno, Carlevaro le dedicó a Rapat unos recuerdos, unas palabras en su libro Mi guitarra y mi mundo, ese que se acaba de publicar por Barry, que va a ser presentado el próximo domingo. Claro, que usted va a donde estar. yo voy a estar allá. Yo voy a leer algunos fragmentos de eso porque vale la pena, lo pinta muy bien al personaje, ¿no? Dice: me gustaría ahora mencionar dentro del panorama guitarrístico de Montevideo de aquel entonces a un maestro que fue muy especial en su comportamiento humano, por su amistad y nobleza, y también por su calidad como músico e intérprete en la guitarra. Su nombre llegó a mis oídos cuando yo era aún un niño, a través de personas mayores que lo mencionaban con referencias a sus cualidades humanas y como excelente guitarrista. Más tarde entré en conocimiento con él, aunque confieso que resultó difícil establecer ese contacto porque este singular maestro, por su propia naturaleza, se apartaba del bullicio y gustaba más de las pequeñas reuniones con pocos amigos. En fin, cuando llegué a conocerlo me pareció que todo lo que había oído de él coincidía perfectamente con su persona. Y si hubo un personaje de especial interés en el mundo de la guitarra, ese fue Atilio Rapat, dice Carlevaro. Hay que mirar la vida de frente sin hacerle trampas. Entre comillas. Esta frase que él nos dejó refleja, por un lado, su imagen tan particular, nos acerca a su mundo interior y nos permite a la vez comprobar la realidad de su filosofía, de su manera de enfrentar la existencia, sin tapujos, aceptando las cosas tal cual son. Su vida transcurrió en el Uruguay rodeado siempre de alumnos y amigos. No era ambicioso ni le importó nunca el éxito o el triunfo, pero su imagen como maestro y su particular filosofía sobre tantas cosas hicieron de Rapat una figura muy conocida y respetada más allá de las fronteras de su país. Caballero de la amistad, siempre presente, dispuesto para todo y para todos, y siempre con una actitud muy generosa y cordial para quienes tuvimos la dicha de haberlo conocido. Jamás se le escuchó una palabra hiriente ni comentario alguno en contra de alguien. Caballero de la noche, su vida estaba ligada a esas largas horas cuando desaparece el día. Los amigos lo seguían y sin darse cuenta de ello iban repitiendo por respeto o asimilación inconsciente todo lo que Rapat hacía. Diría que sin proponérselo era un guía y todos, discípulos y amigos, buscaban su presencia tranquila y humilde. Sabía oír a todos por igual y para todos tenía él su respuesta ideal. Y así sigue. Ahora, otro día nos referimos más. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Nos vamos a despedir, maestro. Para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar primero, antes de despedirnos, la primera versión del Preludio número 2 de Abel Carlevaro. Lo que quiero decir es que él allí ya los presentó como Preludio número 2 y Preludio número 3. Scherzo y Campo. Pero no con sus nombres. Preludio número 2, y además no es, después lo amplió. Ah, claro, no es exactamente lo que grabó después. Vamos a escucharlo en vivo en el estudio auditorio del Sodre. Ahí está.
Qué bárbaro. Bueno, maestro, nos despedimos. Será hasta el próximo lunes. Ha sido un gran placer. ¿Miércoles no viene? El miércoles vengo. Sí. Bueno. Será hasta el próximo miércoles. Ya es la segunda vez que le pasa, ¿eh? Muchas gracias, Dieguito Rodríguez. Y yo mañana a las 5 de la madrugada aquí estaré. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur. Infomec.